En el banquete por mi cumpleaños número 28, Finlu cargó públicamente a su hermana empapada desde la piscina y la llevó de vuelta a su habitación. Todos asumieron que yo tragaría mi humillación y lo dejaría pasar. En lugar de eso, destrocé todo el lugar y exigí el divorcio. Finlu se volvió para mirarme, con esa sonrisa arrogante y descarada de siempre. ¿Estás segura de esto? Una vez que me cruces, no hay vuelta atrás. Asentí con firmeza. Lo sé. 3 años después de irme, fui a recoger a mi novio, un médico del hospital, y entonces vi a Finlu sentado frente a él en el consultorio, con una niña delicada, como una muñeca, en brazos, preguntando por su condición. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, soltó una risa fría y me señaló, dirigiéndose a la niña. ¿No estabas preguntando por tu mamá? Es ella. El pasillo bullía de gente entrando y saliendo. La puerta del consultorio acababa de cerrarse detrás de un nuevo paciente. Finlu avanzó hacia mí con paso largo, devorando la distancia. Su rostro afilado y anguloso era tan frío e implacable como lo recordaba. Un traje perfectamente entallado se ajustaba a su cuerpo de proporciones doradas como si lo hubieran hecho para él. Y la niña en sus brazos, con un vestido de princesa hecho a medida, era absolutamente adorable. Se aferró a su cuello y me miró con timidez. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera reconoces a tu propia hija? Sus labios delgados se curvaron en una sonrisa que nunca alcanzó a tocar sus ojos helados. Después de todo, nunca te molestaste en mirarla en todos estos años. ¿Cómo podrías hacerlo? Me quedé congelada, una oleada de amargura me inundó al instante. En ese entonces, desesperada por terminar el divorcio lo más rápido posible, me había ido dejando todo atrás, incluida la bebé aún envuelta en su cuna. Todos me llamaron desalmada. Incluso mis propios padres lo creyeron. El día que mencioné por primera vez el divorcio, mi mamá me arrastró de vuelta a casa, con la voz afilada por la decepción. Ya te estás divorciando. ¿Por qué no te llevaste a la bebé contigo? Es tu carne y tu sangre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cuando solo miré el suelo, se alteró aún más. Una vez divorciada, tu hermana se casará con Finlu en cualquier momento. ¿De verdad vas a permitir que tu propia hermana sea la madrastra de tu hija? Cerré los puños con fuerza, los nudillos blancos por el frío. Así que eso pensaba ella. Este matrimonio siempre había pertenecido a Nova. Yo solo era un reemplazo temporal. Fue Novachi a quien obligaron a romper con Finlu. Furiosa y con el corazón destrozado, se fue al extranjero y cortó todo contacto con la familia. Nunca supe cómo lograron convencer a Finlu para que aceptara casarse conmigo al final. Durante 2 años mantuvimos un matrimonio educado, casi armonioso. Pero todos sabían que Finlu nunca había dejado de buscar a Novachia. El día que recibí el mensaje de Novachia fue el día en que llegaba mi fecha de parto. Me desperté en mitad de la noche, con el vientre retorciéndose de dolor. Instintivamente, estiré la mano hacia Finlu y lo encontré en el balcón, hablando por teléfono. Arrullaba a la persona del otro lado con una voz cálida y tierna que jamás había usado conmigo. Iré a recogerte yo mismo. No te preocupes. Nadie se atreverá a decir nada de ti. De acuerdo, salgo ahora mismo. En el momento en que se dio la vuelta, nuestras miradas se cruzaron. Hablé con calma, pese al dolor punzante en el abdomen. Me duele un poco el estómago. ¿Puedes llevarme primero al hospital? Dudó apenas un segundo antes de volver a dirigirse a la puerta. Haré que el chofer te lleve. Cuando estaba por salir, lo llamé otra vez. Su mirada no tenía nada de cálida. ¿Qué más? La presión en el vientre hizo que mi voz temblara. Finlu, dije, manteniendo la firmeza pese al miedo que me arañaba el pecho. Si hoy cruzas esa puerta, se acabó lo nuestro. Su expresión se oscureció al instante. ¿Por qué haces un berrinche ahora? Will Ocean, solo voy a traerla a casa. ¿Por qué te alteras tanto? Se detuvo y añadió, con un tono cortante como un cuchillo. No olvides que le robaste este matrimonio a ella desde el principio.
Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. En 2 años de matrimonio, nunca esperé que me amara. Pero tampoco me había tratado mal. Por un momento, incluso me engañé pensando que había soltado a Novacia, que estaba dispuesto a construir una vida real conmigo. Ahora entendí que todo había sido una farsa. Otra contracción me dobló, jadeé por aire. La voz fría de Novacia crujió desde el altavoz del teléfono de Finlu. Si ella no me quiere aquí, compraré un boleto y me iré ahora mismo. El rostro de Finlu se tensó. Giró sobre el talón y salió a toda prisa, con la voz urgente. No seas infantil. Llegaré en 5 minutos. Novacia, no te atrevas a irte. Su voz se desvaneció cuando la puerta se cerró de golpe, dejando fuera toda su posesividad y afecto. Me aferré al ventanal de piso a techo, intentando aliviar el dolor. En vez de disminuir, se intensificó, y sentí una presión pesada hacia abajo en el vientre. Luego, un líquido tibio me recorrió las piernas. Entré en pánico y marqué el número de Finlu. En cuanto abrí la boca, su voz helada cortó la llamada. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? Logré decir, con la voz sacudida por el temblor. Estoy sangrando, el bebé. Basta ya, cortó, con sarcasmo goteando en cada palabra. Pensé que eras diferente de esas otras mujeres. Resulta que eres igual de desesperada, usando trucos tan baratos. Hablaremos cuando regrese. Y colgó. Sin vacilar, sin piedad. Antes de casarnos, mis padres adoptivos me habían dicho con suavidad que, si no quería casarme con él, no lo hiciera, que me cuidarían el resto de sus vidas pasara lo que pasara. Yo, ingenua, pensé que con los intereses de ambas familias entrelazados, Finlu nunca llegaría tan lejos. Más tarde aprendí, de la manera más dura, que no se puede esperar que alguien que nunca quiso amarte te guarde un lugar en su corazón. Fue en ese momento cuando la idea del divorcio cruzó mi mente por primera vez. La ambulancia fue la que me llevó al hospital ese día. Mientras yacía en la mesa de operaciones, suspendida entre la vida y la muerte, mi mente vagó por demasiadas cosas. Pensé en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Finlu y yo habíamos compartido algunos momentos dulces. Me llevó a ver el amanecer sobre el océano a medianoche. Me besó cuando ambos estábamos mareados por el vino. En cada atardecer y en cada noche después de obtener el certificado de matrimonio, me hacía el amor como si lo sintiera de verdad. Mis amigas suspiraban, llenas de envidia. Tu esposo te consiente demasiado. Pero esos días solo duraron medio año. El día que descubrí la verdad, lo escuché hablar con su mejor amigo. Él lo había molestado. Montas todo un show de lo enamorado que estás. Intentas poner celosa a Nova para que vuelva, ¿verdad? Aunque no parece estar funcionando. Finlu se apoyó en la baranda del balcón, una sonrisa burlona apenas dibujada en los labios. Entonces veremos cuánto tiempo puede aguantar. Aún así, tu esposa es bastante perfecta en todo. ¿De verdad no sientes ni un poco por ella? Finlu dio un sorbo a su vino y soltó una risa fría y desdeñosa. Es solo actuación, nada más. No vale la pena perder la cabeza por eso. La indiferencia en sus ojos me persiguió todos los días desde entonces. Intenté darle la espalda, tratarlo con frialdad. Él era muy perceptivo. Siempre notaba mis cambios de humor al instante y bajaba su orgullo para convencerme de volver. Poco a poco, yo también empecé a engañarme. No podía soltar a Nova Chiao. Me decía que era solo terquedad, no amor. Si podía seguir fingiendo ser bueno conmigo el resto de nuestras vidas, yo podría seguirle el juego. En ese entonces no entendía que el tiempo no cura. La reunión sí. Durante esa cirugía, a mitad del procedimiento, el personal médico empezó a moverse con frenesí. Mientras mi conciencia se desvanecía, volví a pensar en aquella noche. Después de que nuestro matrimonio quedó oficializado, Novacia inició una huelga de hambre en protesta. Terminó desmayándose por hipoglucemia. Aquella noche lluviosa, Finlu la cargó hasta la sala de urgencias, corriendo tan rápido como pudo. Su camisa blanca estaba empapada por la lluvia,
pero no le importó. Le sostuvo la mano con fuerza, repitiendo su nombre una y otra vez. Nova, Nova. Yo lo seguí detrás, apretando el comprobante de pago, y lo vi sacar un caramelo de fruta del bolsillo con manos temblorosas. Quitó el envoltorio con cuidado y se lo llevó a los labios pálidos y entreabiertos. Yo estaba justo al lado, observando la nuca de su cuello cuando se inclinaba sobre ella. El sudor y la lluvia se mezclaban, escurriéndole por la piel. Esa misma noche, él sufría un fuerte dolor de estómago, empapado en sudor frío. Aún así, se negó a dejar a Novacia, apretó los dientes y se quedó junto a su cama en urgencias toda la noche. Y, sin embargo, yo estaba muriendo por una embolia de líquido amniótico. Y ni siquiera pude lograr que atendiera mi llamada. Me había gustado alguna vez, pero amar así, amar a alguien que te hace tan pequeña, tan insignificante, no vale la pena. Tal vez fue misericordia divina, pero de algún modo sobreviví a ese roce con la muerte. 5 días después, me sacaron de la UCI. Aún no había visto a Finlú, pero me enteré de él por la enfermera. Resultó que, mientras yo luchaba por mi vida en la mesa de operaciones, él organizaba una fiesta de bienvenida para Novacia. Incluso había preparado un espectáculo de fuegos artificiales para ella, bajo destellos deslumbrantes. Ambos se sonreían, una mirada de afecto contenido y silencioso pasando entre ellos. En este matrimonio, perdoné demasiadas cosas que no debía. Creí que siendo paciente, siendo comprensiva, podría ganarme su amor y encontrar la felicidad. Más tarde entendí que él había escrito nuestro final desde el principio. Hiciera lo que hiciera, nunca iba a ser feliz. Así que lo primero que hice al salir del hospital fue pedirle el divorcio. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar, con una voz suave y condescendiente, como si complaciera a una niña. No digas tonterías. Concéntrate en recuperarte. Pensó que mi decisión era solo resultado de las hormonas posparto alterándome la cabeza. No fue hasta 3 meses después, en el banquete de mi cumpleaños, cuando grité esas palabras frente a todos, que por fin me tomó en serio. En ese momento estaba cargando a Novacia empapada rumbo a su habitación cuando hablé. Al girarse y oír mi exigencia, sonrió con esa misma mueca arrogante, como si hubiera estado esperando esto. ¿Estás segura? Una vez que me cruces, no hay vuelta atrás. Asentí, con la voz calmada y firme. Sig Finn Piper. La voz de Novacia me devolvió al presente. Llevaba un maquillaje elaborado, los tacones resonando contra el piso cuando se detuvo junto a Finlú. ¿Qué dijo el médico? La cirugía está programada para el próximo mes. Nova suspiró aliviada y sonrió con brillo. No tienes idea de lo difícil que fue conseguir cita con el Dr. Chin. Ahora Piper por fin recibirá el tratamiento que necesita. Su voz se apagó a mitad de la frase, como si recién notara que yo estaba allí. Soltó un falso jadeo de sorpresa. Willow Sin. Antes de que pudiera decir nada, siguió, con un tono empalagoso y una falsa preocupación goteando de cada palabra. ¿Volviste porque oíste que Piper está enferma? Es lo correcto. Al fin y al cabo, eres su madre biológica. Apenas terminó de hablar, Finlú intervino, con la voz fría y afilada. ¿Madre biológica? Ella no merece ese título. Me quedé inmóvil, mi mirada voló hacia la niña en sus brazos. En sus ojos vi un destello de tristeza y pérdida, una expresión que no pude soportar. En realidad, al principio Finlú había aceptado dejarme llevarme a la bebé, pero luego se retractó. Lo confronté, gritándole, exigiendo saber por qué había cambiado de opinión. Él estaba recostado con pereza en el sofá, las largas piernas estiradas con indiferencia. Me miró con esa misma frialdad distante. Nova no quiere arruinar su figura teniendo hijos. Me enfurecí tanto que apenas podía hablar, la voz sacudida por la rabia. Es mi hija. También es mía, respondió encogiéndose de hombros, como si no fuera gran cosa. No te preocupes, Nova la criará como si fuera suya. Me negué a aceptar, y él recurrió a todo tipo de trucos sucios para obligarme a ceder. Dijera lo que dijera, no iba a rendirme.
Al final, me clavó una mirada gélida y habló en voz baja, como una amenaza. Si no firmas los papeles, me aseguraré de que tus padres adoptivos lo pierdan todo, su trabajo, su reputación, todo. Fue entonces cuando comprendí que no tenía poder para luchar contra él. Mientras permanecíamos allí, atrapados en un silencio tenso, Novachi estiró la mano y tiró de la manga de Finlu, intentando suavizar las cosas con una sonrisa forzada. ¿Por qué no cenamos todos juntos? Será bueno ponernos al día, ¿verdad, Finn? Finlu me lanzó una mirada gélida, con los ojos finos y afilados como fragmentos de hielo. No tengo ningún interés en ponerme al día con mi exesposa. Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome de pie en medio del pasillo abarrotado, con el corazón hecho pedazos. Novachi lo siguió un par de pasos, luego regresó hacia mí. No volviste solo para pelear conmigo por Piper, ¿verdad? No, volví para casarme. Ella soltó un jadeo agudo de sorpresa. ¿Te vas a casar? No podía culparla por quedar atónita. Habían pasado 2 años desde que me divorcié de Finlu, y ellos aún no habían obtenido su certificado de matrimonio ni celebrado una boda. Una vez más, me adelantaba a ella. Pero en lugar de verse molesta, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Felicidades. ¿Ya fijaron una fecha? El día 8 del próximo mes. Dudó un momento y volvió a preguntar. Aún no se lo has dicho a mamá y papá, ¿verdad? ¿No deberías pedir primero su opinión? Lo pensaré después. Sin embargo, esa misma noche mis padres llamaron, ordenándome que regresara a casa de inmediato. En cuanto entré, mi mamá me recibió con el ceño fruncido, disparando preguntas sin darme un segundo de respiro. ¿Qué haces de vuelta aquí? ¿No estabas tan altiva cuando te fuiste, diciendo que nunca volverías a poner un pie en esta casa? ¿Y con quién exactamente te vas a casar? ¿De qué familia viene? ¿Él siquiera sabe que estuviste casada antes, que tienes una hija? Siempre creí que el hogar era un puerto seguro. Pero todas las tormentas que había soportado a lo largo de los años provenían precisamente de este lugar. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, excepto mis padres biológicos. Son los únicos que saben exactamente cómo girar el cuchillo en mis heridas. Aunque sabía desde hacía tiempo que nunca me habían querido de verdad, escuchar esas palabras aún dolía. Me ardían los ojos y una oleada de tristeza me apretó el pecho, dificultándome respirar. Al verme guardar silencio, Novaciao se apresuró a sujetar el brazo de mi mamá, pero sus palabras iban dirigidas a mí. Willow, di algo. Mamá solo quiere cuidarte. Si él no conoce tu pasado, de verdad deberías decírselo cuanto antes. Curvé los labios en una sonrisa amarga y burlona. Ni se te ocurra compararlo con alguien como tú. No eres digna. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, mis padres rugieron al unísono. ¿Qué dijiste? Repítelo. Al mismo tiempo, una voz familiar atravesó el caos. ¿Qué está pasando aquí? Siguiendo el sonido, vi a Finlu de pie en el rellano de la escalera, sosteniendo la mano de Piper. Novachi se acercó de inmediato, de manera natural, tomando la mano de Piper mientras hablaba. Finn, Willow se va a casar. La voz de Finlu era tan fría e indiferente como siempre. Oh, felicidades, Nova. Eso mismo dije. Me alegra mucho que haya encontrado a su verdadero amor. Por cierto, Willow, ¿por qué no trajiste hoy a tu novio a casa? No hace falta cenar. Está hasta el cuello de trabajo. Saqué las invitaciones de boda de mi bolso y las dejé sobre la mesa de centro. Estas son nuestras invitaciones. Vengan o no, es decisión de ustedes. Además, no se molesten en llamarme de nuevo a menos que sea algo importante. Al darme la vuelta para irme, mis ojos se encontraron con los de Piper. Mis pasos se detuvieron. Sus labios se movieron en silencio, como si susurrara, «Mamá». Apreté los puños, el corazón librando una batalla consigo mismo durante largos y agónicos segundos. Luego mi rostro se quedó en blanco, aparté la mirada y salí de la casa sin volver la cabeza.
Estaba esperando a Orion Chen en la entrada del complejo cuando un auto se detuvo lentamente a mi lado. La ventanilla bajó, revelando los rasgos afilados y fríos de Finlu. «Sube». Rechacé con cortesía. «No, gracias. Mi novio viene a recogerme». Soltó una risa baja y sin humor. «Willow Sean, ¿no te has molestado en revisar?» Fruncí el ceño, confundida. ¿Revisar qué? La bigamia es ilegal. Ya estamos divorciados. ¿Lo estamos? Sus dedos largos y delgados golpearon con pereza el volante mientras hablaba, con un tono casual y exasperante. ¿Y si nunca firmé los papeles del divorcio? Lo miré con incredulidad. ¿Qué dijiste? Evitó mi pregunta por completo. Sube. Me quedé plantada, intentando mantener la voz calmada. ¿Por qué no los firmas? Finlu apoyó un brazo en la ventanilla, luciendo cada centímetro del canalla arrogante que era. ¿Quieres saberlo? Entonces sube al auto. Dicen que algunas personas solo tienen 3 partes de amor para dar, pero montan un espectáculo de 7 partes solo para que caigas de cabeza. Finlu era exactamente ese tipo de persona. Estaba claro que lo nuestro había terminado, y aún así insistía en hacerse la víctima. Finlu. Clavé mis ojos en los suyos, firme. ¿Podría ser que no pueda soltarme? Un destello de auténtica sorpresa cruzó sus ojos oscuros, desapareciendo al instante, reemplazado por puro desprecio. ¿Crees que eres digna? Entonces, ¿por qué no te has casado aún con Novachia? Esbozó una media sonrisa, los ojos helados al posarse en mí. ¿Ya vas a dejar la actuación? Parpadeé, confundida. ¿Qué actuación? No hace mucho andabas preguntando cuándo Nova y yo nos casaríamos. No me digas que no era porque intentabas recuperarme. No lo negué. Era cierto. No hacía mucho había estado preguntando por el Nova Chiao, pero no por la razón que él creía. No intentaba volver con él. Planeaba luchar por la custodia total de mi hija. Porque poco antes había recibido un correo anónimo con una grabación de una conversación entre Novachia y mi madre biológica. La voz de Nova Chiao llenó la grabación. Mamá, Willow Sin se va a volver a casar. ¿Por qué Finn aún no me ha propuesto matrimonio? ¿Crees que ya no me ama? La voz de mi madre respondió, suave y manipuladora. ¿A quién más podría amar sino a ti? Deja de darle vueltas, cariño. Nova Xiao. Durante los últimos 3 años, toda su atención ha estado en esa niña. Apenas tiene tiempo para mí. Eres tonta. ¿Por qué no usas la cabeza por una vez? Si nada más funciona, solo dale un hijo. Cuando lo hagas, no volverá a mirar a esa niña. Pero yo le dije que no quería tener hijos. Eso solo fue una mentira para evitar que Finlu volviera con Willow, ¿verdad? Haz lo que te digo y da a luz a un hijo cuanto antes. El estatus de una madre sube con su hijo. Nova Xiao sonó convencida, suspirando aliviada. Tienes razón, mamá. Siempre has sido la mejor conmigo. Me preocupaba que, cuando Willow regresara, ustedes empezaran a favorecerla a ella. No seas ridícula. Siempre hay diferencia entre un hijo que diste a luz y uno que solo criaste. La grabación se cortó ahí. Esa noche no dormí hasta que amaneció. Y entonces tomé una decisión. Iba a recuperar a mi hija. Antes de volver, había planeado todo hasta el último detalle. Lo único que no había previsto era que Finlu nunca hubiera firmado los papeles del divorcio. Te queda 1 minuto para decidir, la voz de Finlu cortó mis pensamientos enredados. Bajé la mirada para verlo, mi voz fría. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Él siguió negándose a responder de forma directa. Piper quiere ir al parque de diversiones. Mañana estoy ocupado. Llévala tú. La palabra no estaba en la punta de mi lengua, pero no pude pronunciarla. Los ojos de Finlu eran tan agudos como los de un zorro. Podía ver a través de cualquier mentira que intentara decir. Mañana a las 9 de la mañana. No la decepciones. Al día siguiente, cuando llegué a la entrada del parque de diversiones,
Finlu y Piper ya estaban allí esperándome. Me entregó a Piper sin pensarlo 2 veces y miró su reloj. Volveré a recogerla a las 5 de la tarde. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue, con pasos rápidos y decididos. Sostuve a Piper en mis brazos mientras caminábamos hacia la entrada. ¿Qué quieres jugar primero, cariño? Sus grandes ojos oscuros se alzaron hacia mí, llenos de un cansancio tímido. Quiero subir a los carritos chocones, pero papá nunca me deja. Su voz suave e infantil me derritió el corazón. Le sonreí, con un tono gentil y tranquilizador. Aún eres un poco pequeña para los carritos chocones, cielo. Pueden ser peligrosos y no quiero que te lastimes. ¿Qué tal si jugamos a otra cosa? Está bien. Sin embargo, apenas dimos 2 pasos cuando alguien bloqueó nuestro camino. Era Nova Chiao. Llevaba un pastel en las manos y sonreía con brillo al acercarse. Finn me dijo que comprara el pastel favorito de Piper. Deberían llevárselo. Al principio pensé en negarme, pero al ver la alegría pura iluminando el rostro de Piper, acepté a regañadientes el pastel. La sonrisa de Nova Chiao se ensanchó, luciendo genuinamente complacida. Entonces diviértanse. Nos vemos luego. Cada día después de eso, cada vez que recordaba ese momento, no deseaba otra cosa que arrancar esa sonrisa falsa del rostro de Nova. Ella sabía perfectamente que Piper era mortalmente alérgica al mango. Y aún así, había enviado un pastel de mango. Afuera de la sala de urgencias, Finlu y Novachia llegaron apresurados. Novachia se lanzó de inmediato a acusarme, señalándome con el dedo. ¿Cómo pudiste darle un pastel de mango? ¿No sabes que es alérgica al mango? Siempre había sabido que Novachia era falsa y calculadora, pero jamás imaginé que tendría la audacia de darle la vuelta a la situación de esta manera. Lo más impactante fue que Finlu le creyó. Un rubor frío y furioso se extendió por su rostro pálido mientras me fulminaba con la mirada. ¿Se lo diste tú? No fui yo. Me mordí el labio, la voz temblando de frustración. Nova trajo el pastel. Dijo que tú se lo pediste. Willow Sen, Novachia me interrumpió, con la voz chillona y acusatoria. Estuve en el ensayo de danza desde muy temprano esta mañana. ¿Cómo podría haber ido a llevarte un pastel? Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras hablaba, la voz espesa de emoción. He sido yo quien ha cuidado de Piper todos estos años. ¿Cómo podría no saber que es alérgica al mango? Incluso si estás desesperada por arrebatarme a Piper, no tienes derecho a jugar con su salud. Quise decir algo, cualquier cosa para defenderme, pero las palabras murieron en mi garganta. Como su madre, ni siquiera sabía que era alérgica al mango. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que probara siquiera un bocado. Intenté explicarme, abrí la boca para hablar, solo para toparme con la mirada fría de Finlu, llena de un asco sin disimulo. Incluso cuando más me detestaba durante nuestro matrimonio, nunca me había mirado con tanta repulsión. Esta era la primera vez. Un dolor agudo y punzante me atravesó el corazón, extendiéndose por el pecho como millones de agujas diminutas. Dolía tanto que apenas podía respirar. Las palabras de explicación que estaba a punto de decir se me atoraron en la garganta, y me las tragué, derrotada. ¿De qué servía? ¿Qué podía decir? ¿Que el pastel había sido idea de Nova Chiao o que yo era una madre terrible que ni siquiera conocía las alergias de su propia hija? No importaba cómo me defendiera, siempre sería la culpable. Permanecimos allí, en un enfrentamiento silencioso y tenso. Entonces llegaron mis padres biológicos. Sin molestarse siquiera en preguntar qué había pasado, se lanzaron a una lluvia furiosa de insultos, gritándome con todas sus fuerzas. Sabía que volviste sin buenas intenciones. Ni un tigre se come a sus cachorros. Pero tú, ¿cómo puedes hacerle algo así a tu propia carne y sangre? ¿Acaso eres humana? No eres más que una campesina salvaje y desagradecida. Nunca debimos traerte de vuelta a vivir con nosotros. Mis manos a los costados se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas mientras permanecía inmóvil, congelada en el sitio.
Siempre supe que favorecían a Novacia por encima de mí. Pero esta vez ni siquiera escucharon mi versión. Asumieron de inmediato que yo era la culpable. Yo era quien había sido incriminada, quien había sido dañada. Y, aún así, me había convertido en el enemigo. Todos se unieron para atacarme. Mordí con fuerza mi labio inferior. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras manos y pies se me helaban. Justo cuando pensé que me ahogaría en un mar de acusaciones y odio, la voz de un hombre atravesó el caos como un rayo de sol rompiendo nubes oscuras. Basta. El aroma limpio y nítido de la bata blanca de un médico llenó el aire cuando una figura avanzó hacia mí. Al segundo siguiente, me vi envuelta en un abrazo cálido y familiar. Él tomó mi mano, las yemas ardiendo contra mi piel fría. Me revisó de arriba abajo con rapidez, asegurándose de que no estuviera herida, antes de soltar un suspiro de alivio, aunque su expresión seguía severa y airada. Demasiado asustada para defenderme, me aferré al frente de su camisa. Toda la tristeza, la rabia y la injusticia contenida se desbordaron en cuanto apareció. Piper está en urgencias. Mi voz se quebró, las lágrimas cayendo sin control mientras lograba decirlo. Se comió el pastel que Nova le trajo. El de mango. Lo sé. Su voz era firme y serena, llena de una certeza inquebrantable. Ya revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esas simples palabras bastaron para congelar a todos a nuestro alrededor, los rostros retorciéndose en una mezcla de sorpresa y culpa. Nadie parecía más culpable que Nova. Pero enseguida recompuso su expresión, forzando una sonrisa dulce y educada al dirigirse al hombre que me sostenía. Doctorin, no sabía que usted y nuestra Willow se conocían. ¡Qué coincidencia tan maravillosa! No me parece nada maravilloso, la interrumpió Orión sin la menor piedad. Si de verdad la consideraras familia, no habrías lastimado a su hija ni la habrías incriminado. Sus ojos, normalmente serenos, casi indiferentes, estaban ahora tan oscuros y agitados como el mar a medianoche. Doctorin, este es un asunto familiar, intervino por fin mi padre biológico, con un tono educado pero distante, como el que se usa con un extraño. Ya no lo es, lo cortó Orión. No alzó la voz, pero en ella había una autoridad imposible de ignorar. Ya que ninguno de ustedes la ha tratado jamás con decencia, no se molesten en aparecer en nuestra boda. ¿Qué? ¿Una boda? ¿Ustedes dos se van a casar? ¿Así que tú eres el hombre con el que se va a casar? Todos nos miraron, atónitos. Incluso Finlu, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, arqueó una ceja, una rara muestra de sorpresa. Pero nadie estaba más impactada que Nova. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ustedes dos casarse? Tú siquiera sabes que ella estuvo casada antes, que tiene una hija. Era evidente que ninguno de ellos se había tomado la molestia de abrir mi invitación de boda. ¿Haber estado casada y tener una hija le quita a una mujer su derecho a ser feliz? La mirada de Orión hacia Novacia no tenía nada de cálida. Nova vaciló al hablar. No quise decir eso. Orión la interrumpió de nuevo, con palabras afiladas y directas. Siendo mujer, ¿por qué albergas tanta malicia hacia otra mujer? Aunque pensándolo bien, solo alguien con un corazón verdaderamente cruel atacaría a una niña inocente. Doctorin, habló Finlu de pronto, con la voz fría. Mida sus palabras. Orión curvó los labios en una sonrisa leve, pero dirigió sus palabras a Novacia. Si tienes tiempo para maquinar contra una niña, ¿por qué no revisas primero el estado civil de tu prometido? Novacia frunció el ceño, confundida e irritada. ¿De qué estás hablando? Orionchin sonrió, con un destello travieso en los ojos. Me refiero a que tu prometido sigue legalmente casado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el pasillo cayó en un silencio sepulcral. El silencio se prolongó como una eternidad, hasta que la puerta de urgencia se abrió de golpe. Orionchin y yo avanzamos sin dudarlo. Finlu intentó seguirnos, pero Novacia le agarró el brazo, los dedos clavándose en su piel. Finlu, ¿vas a ignorar esto? Explícate.
Te lo explicaré cuando lleguemos a casa. Se zafó de su agarre y se metió al elevador, siguiéndonos de cerca. Cuando las puertas del elevador se cerraron, alcancé a ver el rostro de Novacia, torcido por los celos y la furia. Ese día, Finlo apenas puso un pie en la sala cuando Novacia lo alcanzó y se lo llevó a rastras. Nadie supo qué ocurrió entre ellos después, pero más tarde esa noche, Finlo regresó. La condición de Piper se había estabilizado y dormía profundamente. El hombre alto se plantó frente a mí, mirándome con esa expresión escrutadora tan familiar. ¿Te gusta tanto? La pregunta fue abrupta, sacada de la nada, pero entendí perfectamente a qué se refería. Finlo había conocido a Orion Chin hacía mucho tiempo, en nuestra boda. Cuando fuimos a brindar a la mesa de mis compañeros de secundaria, todos se levantaron para chocar copas con nosotros. Todos, excepto Orion Chin. Ni siquiera me miró. Se limitó a beber, vaso tras vaso. Finlo era un hombre tan perspicaz. ¿Cómo no habría notado la tensión? Pero no dijo nada, no mostró la menor sospecha. En cambio, dejó caer insinuaciones aquí y allá para hacerme saber que le incomodaba. Al final fui yo quien cedió, confesándole todo. Aún recordaba la sonrisa divertida que se dibujó en los labios de Finlo cuando se enteró de que Orion Chin y yo habíamos sido compañeros académicos en la secundaria. «¿Te gusta?», afirmó, no preguntó. Y en lugar de ponerme nerviosa, lo admití abiertamente. En la secundaria, Orión era popular entre las chicas, y yo había sido una de ellas. Siempre estaba entre los 20 mejores del curso. Alto, pulcro, se movía con una calma y concentración que lo distinguían del resto. Orión siempre tuvo claro quién era y a dónde quería ir. Avanzaba por la vida a su propio ritmo, constante, amable pero firme. Ese año nos sentamos juntos como compañeros de pupitre. Aprendí tanto de él, lecciones que se quedaron conmigo y me formaron en la persona que soy hoy. ¿Te gusta tanto? La voz de Finlo me devolvió al presente, con un filo que sonaba peligrosamente a celos. ¿Y cómo se compara eso con lo que sentías por mí en aquel entonces? Sus labios delgados se apretaron, los ojos oscuros fijos en los míos, buscando algo. Le sostuve la mirada y solté una risa suave y fría. Comparado con él, ni siquiera merece ser mencionado en la misma frase. La expresión del hombre se hizo añicos al instante. ¿Qué dijiste? No era de extrañar que estuviera tan impactado. Todos esos años había desempeñado el papel de la esposa dócil frente a él. Nunca me había revelado, mucho menos hablado con un tono tan despectivo. Me importaba demasiado, así que caminaba siempre sobre cáscaras de huevo, pensando que si aceptaba todo lo que él quería, algún día podría ganarme su corazón. Más tarde aprendí la dura verdad. No se puede esperar que alguien que nunca tuvo la intención de amarte te dé el cierre que mereces. Finlo, hablé con calma, la voz firme. Tenemos que rehacer el acuerdo de divorcio. Quiero la custodia de Piper. De ninguna manera. Finlo se negó sin pensarlo, la voz alzándose de golpe. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarte. Después de todo lo que había pasado, no había forma de que dejara a Piper en sus manos. Novacia ni siquiera era todavía su madrastra y ya se había atrevido a lastimarla. ¿Qué pasaría si se casaban y empezaban a vivir bajo el mismo techo? No me atrevía a imaginar los horrores que le esperarían a Piper. Pasara lo que pasara, lucharía con uñas y dientes por la custodia total de mi hija. Al darse cuenta de que no estaba bromeando, la expresión de Finlo se oscureció de inmediato, los ojos encendidos de rabia. ¿Quieres que mi hija llame papá a otro hombre? ¿De verdad crees que la vida es así de sencilla? Fruncí el ceño. Estás siendo ridículo, Finn. Piper también es mi hija. Además, Orión es pediatra. Podrá cuidarla mejor de lo que tú jamás podrías. Estás soñando. Finlo articuló cada palabra con lentitud, la voz empapada de furia helada. Si así van a ser las cosas, entonces no habrá divorcio. ¿Qué dijiste? Lo miré, incrédula, preguntándome si había oído mal. Soltó una risa fría y sin humor.
Dices que no soportas separarte de la niña. Bien, entonces le daremos una familia completa. No hay divorcio. ¿Perdiste la cabeza? Estaba tan furiosa que todo mi cuerpo temblaba, incapaz de creer que dijera algo tan absurdo. Me miró fijamente, con una intensidad ilegible. Mañana por la tarde iré a recogerlas a las 2. Nos vamos a casa. Finlú, ¿qué demonios intentas hacer? Ignoró mi pregunta, miró a Piper dormida y luego salió de la sala sin decir una palabra más. Tenay estaba convencida de que Finlú solo había dicho esas cosas para fastidiarme. Después de todo, Novachia era la mujer con la que siempre había querido casarse. Pero no fue hasta que Novachia irrumpió en el hospital para confrontarme que comprendí que Finlú no hablaba por rabia. Willowsin, ¿qué le dijiste a Finlú para que cancelara nuestro compromiso? Fruncí el ceño, molesta por su acusación sin fundamento. ¿Qué tiene que ver tu compromiso roto conmigo? Nova estampó el acuerdo de divorcio original sobre la mesa frente a mí. Sabías que nunca lo firmó, ¿verdad? No te hagas la tonta conmigo. Bajé la mirada al documento, la mente acelerada. Era cierto. Hacía tiempo que había aceptado el hecho de que Finlú y yo seguíamos legalmente casados, así que logré mantener la voz estable y serena. De verdad no lo sabía. Finlú me dijo que se encargaría de los trámites del divorcio lo antes posible, y yo le creí. En ese entonces, su mundo giraba por completo alrededor de Novachia. Nunca pensé que retrasaría algo que lo liberaría para estar con ella. Aún no entendía por qué no había firmado los papeles después de tantos años. Alcé la mirada para encontrarme con la suya, el tono indiferente. Si no es mucha molestia, ¿podrías decirle que firme los papeles lo antes posible? Hice una pausa y añadí con intención. La bigamia es ilegal. Me gustaría resolver esto antes de mi boda. Nova me miró, claramente sorprendida por mi reacción. Dudó un momento y luego preguntó, insegura. ¿De verdad no estás aquí para volver con él? No. Desde el momento en que decidí divorciarme, no volví la vista atrás ni una sola vez. Aún así, no parecía convencida, los ojos entornados con sospecha. Pero quieres recuperar a tu hija, ¿no? Si él se niega a divorciarse de ti, podrás vivir con ella. ¿No es eso lo que quieres, Nova? Me incliné un poco hacia adelante, bajando la voz. Hagamos un trato. Novachia guardó silencio, los ojos afilados mientras me estudiaba como si intentara ver a través de mí. Tras un largo momento de tensión, habló por fin. ¿Qué clase de trato? Eso depende de lo que estés dispuesta a hacer. Quédate tranquila, una vez que firme los papeles del divorcio, me llevaré a Piper y saldré de esta ciudad de inmediato. No volverás a vernos nunca más. ¿Y por qué debería confiar en ti? Sonreí apenas, sabiendo exactamente qué decir para tocarle el nervio. Porque nunca has querido ser la madrastra de mi hija, ¿verdad? Un destello de incomodidad cruzó su rostro, seguido de irritación. Tras una larga pausa, asintió con firmeza. Trato hecho. Es una promesa. Después de despedir a Nova Chiao, di de alta a Piper del hospital y la llevé a casa conmigo. Durante el trayecto, Piper me miraba con esos ojos grandes y curiosos. Para la 8ª vez, preguntó, «Mamá, ¿a dónde vamos?» Detuve el auto a un lado de la carretera y me giré hacia ella, haciéndole la pregunta que había deseado formular desde que salimos del hospital. «Piper, ¿te gustaría venir a vivir con mamá?» Inclinó la cabeza, los ojos abiertos de asombro. «¿Piper puede vivir con mamá?» «Claro que sí». ¿Nunca más tendremos que separarnos? No, nunca más. El rostro de Piper se iluminó con una sonrisa radiante, los ojitos arrugándose en las comisuras. Entonces quiero vivir con mamá para siempre. Nunca volveremos a separarnos. Solté un largo suspiro de alivio y la miré con seriedad. Escúchame bien. A partir de ahora, no importa quién te pregunte ni lo que te diga, tú responde que quieres vivir con mamá. ¿De acuerdo? Asintió lentamente, aún con una expresión de confusión infantil, pero prometió. De acuerdo, mamá.
En cuanto llegamos a casa, presenté de inmediato la solicitud de divorcio en línea. No era que no confiara en Nova, era que no confiaba en Finlú. Bajo su fachada pulida y sofisticada, no era más que un lunático capaz de cualquier cosa. Esa noche, acababa de acostar a Piper cuando sonó el timbre. Al mirar por la mirilla, vi a Finlú de pie frente a mi puerta. Había encontrado mi nueva dirección. Con la puerta de por medio, le envié rápidamente un mensaje a Orión, explicándole lo que pasaba. Probablemente estaba en plena cirugía porque no respondió enseguida. Tras un momento de vacilación, le escribí a Novacia. Menos de 2 minutos después de enviar el mensaje, el sonido de un teléfono sonando se escuchó afuera. Finlú contestó la llamada y, fuera lo que fuera que le dijeron al otro lado, debía ser urgente, porque se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Permanecí detrás de la puerta unos minutos más, asegurándome de que no regresara, y solo entonces me relajé y volví a mi habitación. En mitad de la noche, me despertó bruscamente el sonido del teléfono. Era un colega de Orión Chin. El doctorín se metió en una pelea. Necesitas venir ahora mismo. Desde el día que lo conocí a los 17 hasta ahora, el Orión Chin que yo conocía jamás había sido alguien que buscara peleas. Corrí al hospital, la mente acelerada mientras repetía las palabras de su colega una y otra vez. Dijo que el señor Lu apareció de la nada y atacó al doctorín sin previo aviso. El doctor Chen no se defendió en absoluto. Simplemente lo soportó. Ahora está hospitalizado. Le hizo mucho daño. No importa. Lo verás cuando llegues. No esperaba encontrar también a Finlú en el hospital. Estaba a punto de empujar la puerta cuando primero se filtró la voz fría y burlona de Finlú. ¿De verdad vale la pena que te golpeen por ella? Orión guardó silencio largo rato antes de responder, con una voz calmada pero forzada. ¿Sabes por qué no me defendí? Porque así, sus probabilidades de obtener la custodia total de Piper serán aún mayores. Finlú soltó una risa amarga de incredulidad. ¿Qué tiene ella para que estés dispuesto a llegar tan lejos? Orión no respondió. En su lugar, lanzó su propia pregunta, con un tono cargado de ironía. Tú le enviaste esa grabación de audio, ¿verdad? Pensaste que, si la ponías lo suficientemente celosa para que se fuera y retrasabas el divorcio durante todos estos años, acabaría regresando a ti arrastrándose. Luego su voz adoptó un filo provocador. Señor Lu, cuando se trata de reconciliarse con tu esposa, no dejas pasar la noche, mucho menos años. El rostro de Finlú se volvió ceniciento de rabia, pero por una vez no tuvo réplica. Cuando Finlú se marchó, me deslicé dentro de la habitación de Orión Chin. Al verme, intentó esconderse por instinto. No tenía a dónde ir, así que apartó la mirada con culpa y preguntó, ¿qué haces aquí? Lo miré con dureza, la voz afilada por la rabia y la preocupación. Si no hubiera venido, ¿cómo me habría enterado de que te golpearon de esta manera? Ver a Orión Chin en persona dejó claro lo grave que había sido la agresión de Finlú. Tenía la mano izquierda enyesada, la cabeza vendada, un moretón floreciéndole alrededor del ojo y el labio inferior partido e hinchado. Tenemos que llamar a la policía, dije con firmeza. Hacer una valoración formal de lesiones y presentar cargos contra él. Willow, Orión dudó, suavizando la voz. Si no se lo hubiera permitido, nunca habría podido tocarme un dedo. Fruncí el ceño, negándome a ceder. Pero ahora estás herido. Orión sostuvo mi mirada, con los ojos llenos de calma tranquilizadora. La próxima vez me defenderé. Solté un bufido, mitad molesta, mitad aliviada. ¿La próxima vez? ¿Crees que va a haber una próxima vez? Se quedó en silencio, sin poder rebatirme. Mientras Orión Chin estuvo hospitalizado, me quedé en el hospital con Piper para cuidarlo. Nunca esperé que Piper se encariñara con Orión Chin tan rápido. En cuanto me daba la vuelta, ella trepaba a su cama del hospital y se sentaba a su lado, pidiéndole que le contara historias. Cada vez que yo fingía estar enojada, los dos se aliaban para colmarme de sonrisas y palabras dulces, derritiendo mi firmeza una y otra vez. Esos días fueron tranquilos,
cálidos y perfectos, como un vistazo a la familia que siempre había soñado. El día que Orion Chin fue dado de alta, también llegó su informe oficial de valoración de lesiones. Me entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del ataque y el informe médico, diciéndome que los usara para luchar contra Finlu por la custodia total de Piper. Pero nadie podía haber previsto lo que sucedió después. Antes de que pudiera presentar las pruebas en el tribunal, Finlu envió a alguien con el acuerdo de divorcio firmado. Esta versión era diferente de la original. Incluía cláusulas detalladas sobre la custodia y la manutención infantil. El apartado del monto estaba en blanco, con una nota indicando que yo podía poner cualquier cifra que quisiera. Y al final de la página, Finlu ya había estampado su firma. No pregunté por qué había cambiado de opinión de repente. Lo único que me importaba era que, por fin, estuviera dispuesto a dejarme ir. El periodo obligatorio de enfriamiento de un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. El día en que debíamos finalizar el divorcio, vi a Finlu en la oficina de asuntos civiles. Vestía impecable, con un traje negro, igual que el día de nuestra boda. Al verme llegar con Orion Chin y Piper, se quedó inmóvil un instante. Luego su mirada se suavizó al posarse en nuestra hija. Piper le saludó con la mano, alegre. Papá, el doctor indijo que podré salir del hospital en 2 días. Durante el periodo de enfriamiento, Piper se había sometido a la cirugía y Orion Chin había sido quien la realizó. La operación fue un éxito total y Piper se recuperaba de maravilla. Finlu solo la visitó una vez, el día de la cirugía, y no volvió a aparecer. Finlu estiró la mano como si fuera a abrazar a Piper, pero se detuvo a mitad de camino y la retiró. Al notar la tensión, Orion Chin se volvió hacia mí y dijo con suavidad, me llevaré a Piper a dar un paseo por el jardín. Búscanos cuando termines. De acuerdo, respondí, sonriéndole con gratitud. Me había preocupado que los trámites del divorcio fueran complicados, pero todo resultó sorprendentemente sencillo. En el momento en que tuve en mis manos el certificado oficial de divorcio, el peso que había cargado durante años se levantó de mis hombros, dejándome ligera y libre. Al salir de la oficina de asuntos civiles, vi a Orion Chin con Piper en brazos, recogiendo hojas caídas del césped. Estaba a punto de acercarme cuando Finlu pronunció mi nombre a mis espaldas. ¿No vas a decir nada?, preguntó, con una voz más baja de lo que jamás le había oído. Me detuve y luego me giré para decirle, con una sonrisa, felicidades por tu divorcio. Apretó los labios, los ojos oscurecidos por el arrepentimiento. Will, si no hubiera aceptado el divorcio entonces, ¿te habrías quedado? Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza, la voz serena pero definitiva. Fin, ¿lo recuerdas? Después de que Novache regresó, ni siquiera te molestaste en fingir que me amabas. No soy el tipo de mujer que suplica afecto. Así que recuperé mi calidez y me fui con dignidad. Hay un dicho, nunca tocas una puerta que ya está cerrada. Es de mala educación. Ese día, Orion Chin nos llevó lejos de la oficina de asuntos civiles. Al mirar por el retrovisor, aún pude ver a Finlu de pie, observándonos partir, su figura pequeña y solitaria. Pensara lo que pensara, ya no me importaba. Abracé con fuerza a Piper dormida y crucé una sonrisa con Orion Chin. Él me miró, con un brillo juguetón en los ojos, y dijo con orgullo tranquilo, siempre supe que la mejor manera de conquistar el corazón de una esposa era perseguirla yo mismo. Epílogo. El día en que Finlu se dio cuenta de que no amaba a Novachia fue el mismo día en que Orión fue dado de alta del hospital. Impulsivamente condujo hasta el hospital, solo para ser detenido por Nova Chiao en el estacionamiento. Ella lo fulminó con la mirada, la voz cargada de acusación. Has estado viniendo a este hospital todos los días. No me digas que recién ahora te das cuenta de que no puedes dejar ir a Willow. Durante semanas, Novache había dejado caer indirectas sobre su boda, pero Finlu las había ignorado todas y cada una de las veces. Ella lo había seguido durante medio mes, observándolo quedarse afuera de la habitación de Orion Chin como un fantasma, espiando a Willow, a Orion y a Piper, viéndolos interactuar con tanta calidez y naturalidad, como si fueran la familia perfecta.
viéndolo mucho más feliz que Piper era con Orión que con él. Al principio, Novacia pensó que ver eso haría que Finlú por fin renunciara a Willow. Pero, en cambio, él seguía regresando todos los días sin falta, solo mirando, sin hacer nada. Ella no pudo soportarlo más. Planeó confrontarlo de una vez por todas, pero nunca esperó que él lo admitiera sin rodeos. «Sabes que sigo casado con Willow, ¿verdad?», dijo con frialdad. «No voy a divorciarme de ella». Novacia lo miró incrédula. «¿Qué estás diciendo? ¿Quieres terminar conmigo?» «Sí». «¿Cómo te atreves?», gritó, con los ojos ardiendo de rabia. «Después de todos estos años esperándote, ¿para qué fue todo?». Tras un largo silencio tenso, él habló por fin, con una voz fría y distante. «Lo siento». Al ver lo decidido que estaba, la ira de Novacia se transformó en desesperación, y suavizó el tono. «Está bien, Finn. Podemos arreglarlo. Solo divórciate de Willow. Ella quiere a la niña de todos modos, entrégale a Piper. Luego podemos tener un hijo propio». Él la interrumpió antes de que terminara, con un desprecio helado. «Nunca me voy a casar contigo». Novacia se quedó paralizada, el rostro perdiendo color. «¿Por qué?». Finlú soltó una risa amarga, los ojos fríos de asco. «¿De verdad crees que no vi lo que hiciste?». Ignorar a Piper en casa ya era bastante malo, pero darle mango. «Sabías que era alérgica». «Nova, si sigues molestándome, no dudaré en ir a la policía y denunciarte por intento de homicidio». La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y final. Novacia sintió que su mundo se derrumbaba. «Así que lo sabías desde el principio», susurró, con la voz temblorosa. «Entonces, ¿por qué no me expusiste?». «Eso no es asunto tuyo». Al otro lado del estacionamiento, Orión Chin y Willow Ocean subieron a su auto y se alejaron. Finlú ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse. Se dio la vuelta para irse, solo para que Novacia lo bloqueara una última vez. «Finlú, eres un cobarde», gritó, la voz quebrada por la rabia y el dolor. «Siempre has sido un cobarde. Si hubieras tenido el valor de enfrentarte a tu familia entonces, te habrías casado conmigo y no con ella. Pero no lo hiciste. Y hace 2 años, si hubieras sido honesto contigo mismo sobre lo que sentías por Willow, no la habrías perdido. Pero fuiste demasiado cobarde para admitirlo. Incluso ahora, ¿de qué sirve aferrarte a ese certificado de matrimonio? Su corazón hace mucho que dejó de pertenecerte. No eres más que un patético imbécil». Esa noche, Finlú bebió hasta perder el conocimiento. A la mañana siguiente, al despertar, por fin tomó la decisión de dejarla ir. Tras la boda de Orión Chin y Willow Sin, los 3 se mudaron lejos de la ciudad, sin volver jamás. En cuanto a Finlú, nunca volvió a casarse. Años después, su mejor amigo intentó consolarlo, dándole una palmada en el hombro. «Vamos, Finn. Ella está casada y tiene una familia ahora. Es hora de dejarla ir». Los ojos del hombre se enrojecieron, una oleada de dolor tan intensa que apenas podía respirar. «¿Cómo?», susurró, con la voz quebrada. «¿Cómo la dejo ir?». Siempre había creído que sus 2 años de matrimonio no habían sido más que una actuación, una transacción por el bien de sus familias. Pero en algún punto del camino, su sonrisa, su risa, su fortaleza silenciosa, se le habían metido en los huesos, convirtiéndose en una parte de él que jamás podría sacudirse. Cada noche soñaba con ella, soñaba con la expresión de absoluta desesperación en sus ojos el día que eligió a Novacia por encima de ella. Y cada vez que despertaba, el dolor volvía a golpearlo, una y otra vez.